Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México debate sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a tener un programa muy ameno, platicaremos sobre abogados, tinterillos y huizacheros con mi querido y admirado maestro, el doctor Salvador Cárdenas Gutiérrez, abogado e historiador. Gracias por estar aquí. Un gusto, al contrario, María, para hablar de un tema de historia del derecho, que son temas que además no son comunes a ti y a mí desde hace tiempo, ¿no? Así es. Y dime, ¿por qué te interesó el tema como historiador? Mira, cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Suprema Corte de Justicia como director de la Comisión de Estudios, lo que se llamaba Comisión de Estudios Históricos, nos pidieron en aquella época, te estoy hablando hace como 10 años, que escribiéramos una historia de la Corte un poco más viva, más de la vida cotidiana, ¿no? Y eso me llevó pues a buscar más allá de del contenido de los textos normativos, donde se define cómo debe ser un juez o cómo debe ser un abogado y cómo se debe comportar, cómo era en la práctica. Para ello me eché un clavado auténticamente en la Hemeroteca Nacional y en la Hemeroteca de la Secretaría de Hacienda, que es donde se resguardan los periódicos del siglo XIX, que era lo que nos interesaba, porque ahí están los orígenes de la administración de justicia en México en el siglo XIX. Ahí se inventó la administración de justicia, entendida como un proceso iterado de impartir justicia, ya con oficinas, con estructura, etcétera. Me interesó, me fui a los periódicos y en los periódicos se reflejaba algo muy distinto de lo que decían las leyes, ¿no? Es decir, por una parte las leyes del siglo XIX dicen, insisto, cómo debe ser un juez, cómo debe ser un abogado, y en el periódico las críticas hablaban de cómo no eran y cómo parecía que no querían ser a veces los abogados, los jueces, etcétera. Y de ahí me fui a la vida del abogado. ¿Cómo era la vida del abogado en los orígenes del Estado moderno mexicano? Pero en la vida cotidiana, ¿no? En el día a día, no en lo que, insisto, no en lo que dice el deber ser, ¿verdad? De la norma, sino el ser. Claro, lo cotejaba y es muy interesante el cotejo entre lo que diga el deber ser y lo que diga el ser. Así es la historia, ¿no? Hay un libro que me acuerdo que leí hace muchos años cuando estudié la maestría en historia, que era La matanza de los gatos en la calle San Severín, de un autor, Robert Dahl me parece que era, que hablaba de que en plena época de la diosa razón en Francia, en el siglo XVIII, cuando todo el mundo alababa la razón, la codificación, la armonía de la razón en el mundo francés, pues en la periferia de París se practicaban supersticiones y rituales absolutamente barbáricos, que contrastaban absolutamente con el discurso oficial. Eso es lo que suele pasar cuando te metes como historiador ya no al documento oficial, sino al de la vida cotidiana. Y la prensa en ese sentido es bastante reveladora de las cosas que ocurrían con los abogados, insisto, en los orígenes del Estado moderno. Hay que recordar, cuando yo hablo de los orígenes del Estado moderno, que México como tal, aunque tiene antecedentes evidentemente en la Nueva España, surge como Estado moderno, digamos, muy tarde. Juárez, ¿no? Así es con Benito Juárez. Él es prácticamente el creador del Estado moderno. Y cuando digo Estado moderno, pues estoy hablando de ese paso que se da del mundo de un mundo dominado por militares a un mundo dominado por burócratas, por políticos, por gente de letras, no de armas. ¿Te acuerdas aquel famoso binomio del que hablaba desde el siglo XVII Quevedo, Lope de Vega, Cervantes, en el Quijote también,
la famosa dicotomía entre las armas y las letras, ¿no? La espada y la pluma. Pues lo que sucede en México es algo parecido. En la época de Benito Juárez, que es cuando surge la administración de justicia y el Estado moderno, hay un paso del mundo de las armas al mundo de las letras. Del mundo dominado por los militares, dígase Santana, por ejemplo, al mundo dominado por abogados, ¿no? Y es un proceso que ya no se rompe, aunque después viene Porfirio Díaz, que era militar, y después de la revolución hay un largo periodo de militares. Desde luego que sí, pero digamos que la cultura ya estaba. Ya si al líder llega a ser nuevamente un militar, en primer lugar yo creo que Porfirio Díaz gobernó no como militar, ¿no? Pues fue un gran constructor de burocracias, ¿no? Pero desde luego, aunque el líder fuese militar, pues ya la cultura dominante o la clase de gobernante, digamos, era ya civil, era fundamentalmente de abogados. Al grado de que, como decía mi querido maestro Bernardino Bravo Lira, en un texto muy importante, él es un historiador del derecho chileno, él decía que el siglo XIX en América Latina es un siglo de abogados, es la cultura del abogado. ¿Por qué? Pues porque se construye el Estado y el Estado no es otra cosa más que hacer que impere la ley del Estado en una sociedad donde a veces no impera la ley del Estado, sino el caos u otras leyes, otros sistemas normativos, otras costumbres, otros usos locales, caciquiles, etc. Entonces, la idea del Estado moderno es hacer que impere la ley. Y para que impere la ley, pues ¿quién más va a ser el que coadyuve a que viva la ley? Un abogado. Que el abogado. El abogado la defiende, el abogado pelea en torno a la ley, el abogado la cultiva, el abogado la estudia, el abogado habla el lenguaje de la ley. Por eso el siglo XIX, a partir de mediados del siglo XIX, cuando insisto, se crea el Estado, pues se produce esa cultura, digamos, abogadil. Y a la vera de la cultura de abogados, pues surge ese submundo de abogados que no son precisamente abogados, a los que se denominaba tinterillos, coyotes o huizacheros, ¿no? ¿Y de dónde viene el término? Bueno, en realidad cada término obedece a una connotación distinta. La palabra tinterillo es porque, aunque se usaba desde el siglo XVII, se volvió a rehabilitar, o se rehabilitó, mejor dicho, la palabra en la época precisamente de 1850 hacia adelante. ¿Y desde su origen tenía una connotación despectiva? No, en su origen el tinterillo era un auxiliar del abogado, era un secretario, un pendolista se llamaba. Una chichincle, diríamos. Una chichincle del abogado. Pero en el siglo XIX sí tiene ya una connotación peyorativa. ¿Por qué? Pues porque, desde luego, se le llamaba tinterillo porque a partir de que Benito Juárez crea la Administración de Justicia, el derecho se va abandonando paulatinamente la oralidad y asumiendo la cultura del derecho escrito. Cada vez más, digo, es un proceso en el que lo oral se va haciendo a un lado y el derecho se va volviendo un derecho documentado, ¿no? Normalmente, por tanto, ya las demandas, así como las sentencias, pues ya eran prácticamente, ya era un derecho mayormente escrito. Había abogados, o mejor dicho, jóvenes estudiantes en el siglo XIX, que pues iban a las principales universidades de Puebla, México, Guadalajara, ¿verdad? Se trasladaban, imagínate lo que se tardaba de un pueblo. Días. Días, ¿no? Para cruzar ríos y para que se descarrilara el tren o vete tú a saber los asaltos. Y eso con peripecias, sí, a ver si todas las peripecias del mundo. Que trasladarse a las ciudades a estudiar Derecho era muy complicado. No era como hoy que un estudiante de Derecho pues puede hasta tomar un avión y ir y venir los fines de semana en el autobús a su casa, ¿no? Y inscribirse en la universidad virtual, nada de eso, ¿no? Estudiar Derecho era sumamente complicado, de tal manera que mucha gente que venía de los pueblos hacia las ciudades
pues estudiaba 1 o 2 años derecho y hasta ahí le alcanzaba, ¿no? Pues sí. El dinero, la manutención y la vida y todo, ¿no? Con lo cual, pues con ese 1 o 2 años que estudiaba derecho, Ya pues se lanzaba regresaba a su litigar, pueblo claro. y pues, en tierra decíamos el tuerto es rey. El tuerto es rey. Se consideraba que él ya sabía derecho, era bastante bueno para echar los latinajos, decir 2 o 3 frases, aprendía, se volvía un mago de la palabra. Y desde luego, además, pues como no tenía dinero, usaba una tinta muy corriente en sus escritos, ¿no? Esa tinta, pues se le llama tinterillo, ¿no? El señor que... ¿Y se corría o no? No. Pues no solo se corría, fíjate que además la tinta barata, mala, se sacaba de una hierba mexicana que se llama huizache. Ah. Y de ahí viene el llamarle también huizachero, porque era el que usaba tinta barata. De hecho, yo que he tenido acceso a muchos archivos judiciales de aquí de la Suprema Corte de Justicia y de las casas de la cultura jurídica, cuando tú tomas el expediente del siglo XIX, de 1850, 60, en tus manos, que lo tienes que hacer con mucho cuidado, con guantes, etcétera, pero si tú no tienes cuidado, el papel se rompe, porque la tinta tiende a hacerse como a petrificarse, porque es muy mala la tinta del huizache. Y entonces se rompe el papel, por eso es que tienes que hacerlo con mucho cuidado. Incluso a veces si le tallas un poco al papel del expediente antiguo, sale el polvito de la tinta barata. Porque perfora de alguna forma, ¿no? Claro, sí, lo perfora o casi lo petrifica. Sí, a veces sí, que se hace un papel quebradizo, ¿no? Y luego, claro, entonces se les empezó a llamar huizacheros, ¿no? A los que usaban esas tintas. Y como tú sabes, pues en México y en nuestro territorio, los coyotes animales, normalmente cuando se cansan de andar en el sol, se esconden para resguardarse del calor y del sol a la sombra del huizache. Con lo cual, de ahí salió el llamarles también coyotes, huizacheros o tinterillos. ¡Qué simpático! ¿Y qué era un tinterillo, un coyote, un huizachero? Pues muy sencillo, te lo defino así de manera muy simple. Era un abogado sin título. Claro. Y que además eran los más. Y que eran los más, por supuesto. La rareza que era el abogado titulado. Era el abogado titulado y además ten en cuenta que en 1850, que insisto, estamos hablando del origen del Estado moderno en México, pues ¿cuánto te cobraría un abogado? Eran muy pocos los que lograban hacerse abogados. Y me imagino que estaban concentrados en la capital. Estaban concentrados en las capitales. En las capitales. Desde luego que la Ciudad de México mucho más, pero pues cuánto te podía cobrar, ¿no? Y tú imagínate un señor que tenía que requería de los servicios de un abogado en Texcoco o en Misquihuala o en Champotón, ¿verdad? Pues no tenía dinero para trasladarse a las capitales. A buscar un abogado. Y contratar a un abogado que le iba a cobrar 200 pesos, que en esa época era... ¿Un dineral? Un dineral, ¿no? Entonces normalmente acudían pues al abogado sin título, ¿no? Fíjate que hay una palabra que me la encontré varias veces en los periódicos cuando decían, ¿por qué acuden a los tinterillos y a los huizacheros? Por su baratura. Por su baratura, Baratura, claro. ¿no? No, y además por la facilidad, bueno, este es, por lo menos sabe más que yo, ¿no? Sabe más que yo. me defienda. Sí. Qué bien que tocas eso, sabe más que yo. Y casi yo diría, él tiene algo que no tiene el profano, digamos, ¿no? Que habla un poquito mal y con un sentido a veces distorsionador, pero habla el lenguaje del derecho. Acuérdate que, insisto, el Estado moderno en México nace cuando abandonamos las armas, como, digamos, hablando metafóricamente, para pasar a una época de letras, de oficinas, de aulas, de burocracia. Por eso también se les conocía con el nombre de letrados. Sí, aunque el letrado era el abogado titulado, nunca un tinterillo se le decía. Y además, desde luego, como comprenderás, pues surgió una envidia. Tú imagínate un abogado titulado que hablaba latín, francés,
que leía obras de los grandes clásicos, de Cicerón, de tal, porque antes, digo lamentablemente, antes, creo que hoy no es así, la formación del abogado era sumamente acuciosa en cuestiones de humanidades, sí. ¿no? Rigurosa, completa. Muy rigurosa. Entonces, oye, un señor con esa preparación, enfrentarse a un cuate que había estudiado 1 año y medio de Derecho en la universidad y que con eso creía que podía debatir con este señor que culto y preparado, pues como comprenderás, surgió un choque entre el abogado o letrado y el abogado sin título, que en realidad era llamado tinterillo, huizachero o coyote. Muchas gracias, Salvador. Tengo que ir a un corte, pero ya volvemos. No se vaya. Regresamos en breve. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook como Canal Judicial, y en el canal de YouTube encuentra usted en la cuenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México todos los programas que hemos grabado. Nos interesa escuchar su opinión y conocer sus sugerencias. Estamos platicando con Salvador sobre abogados tinterillos y huizacheros. Nos adelantabas ya algo de cómo era la cultura jurídica en el siglo XIX. Sí. Y quisiera saber por qué la existencia de estos huizacheros, tinterillos, empezó a ser motivo de preocupación para las autoridades. Pues mira, como decíamos hace un momento, la preparación del tinterillo era escasa. No tenía ni con mucho la preparación de un abogado titulado. Y la falta de preparación la suplía con la astucia, la habilidad de la palabra. Hay una palabra que te encuentras constantemente en las críticas periodísticas a estos personajes, que es la palabra embrollo. Embrollo, ¿no? Embrollo es el anverso, o el reverso, mejor dicho, de la argumentación, ¿no? Tú puedes argumentar con lógica y siguiendo las reglas de la lógica y de la retórica y la tópica, etc. Pero estos señores recurrían al embrollo, que es una forma sofística de enredar, al contrario, con palabrería, un poco estilo Cantinflas. Exacto, ¿no? es lo que te decía, un cantinfleo jurídico. Sí, de hecho hay una película donde Cantinflas participa en un juicio. Muy simpático. Es muy simpático porque no dice nada y deja impactado. Bueno, pues tú imagínate, reproduce eso a cientos de personas que hacían eso en los tribunales. Bueno, pues se prestaba mucho a que abusaran de la ignorancia de sus clientes, ¿no? Eso por una parte, ¿no? El cliente pues, no sabía hablar derecho, él depositaba todo su patrimonio, su libertad o lo que estuviera en juego. En el caso de que estuviera preso, peor, ¿no? Peor, ¿no? Era el clásico de le saco a su preso, ¿no? Claro, no, bueno, sí. De hecho, la palabra coyote se utiliza particularmente para el penalista y concretamente para el que se mueve ahí precisamente... Buscando clientes. Buscando clientes en las cárceles. Sí. Entonces... Claro, pues estos señores tendían pues a mentir, ¿no? a hacer uso estratégico de la falacia y de todos los recursos retóricos para enredar al contrario. Eso por una parte. Por la otra parte, pues es lógico que hubo una actividad, ¿no? Entre otros del Colegio de Abogados, ¿no? Pues de defensa del gremio, ¿no? Claro. Pues era lógico que los abogados no querían que se les confundiera con esos abogados sin título, ¿no? Que además le daban mala fama a la profesión. A la profesión, una pésima imagen, ¿no? Porque fíjate tú que en muchos casos a los tinterillos no se les llama así, la gente del pueblo les llama licenciado. Sí, claro. Es decir, claro. igual que le llama al abogado titulado. Sí. Entonces, claro, ellos formando además élites y colegios y con un legítimo deseo de defender el gremio, ¿verdad? Pues acuden con el presidente Benito Juárez y le piden que ponga un remedio a esa situación, ¿no? Esa presencia constante de abogados sin título. Hay que recordar que había una ley
que se llamaba Ley de Instrucción Pública, que de los años 60, 1867 me parece que es, que decía concretamente, abogado es el profesor del derecho. No porque fuera maestro, sino el que profesa, el que tiene por profesión el derecho. Esa palabra lo cual viene... deja la puerta abierta a que cualquiera... A que cualquiera, pero entonces en el Novísimo Salar Mexicano, que es una compilación, dice, abogado es el profesor del derecho con título. Ver, ya quedó. Ya lo acotó. Ya lo acotó. Entonces, el profesor del derecho, que insisto, se llamaba así, esto de decirle profesor del derecho al abogado con titulado normal, provenía desde la Edad Media, porque antiguamente el abogado se colegiaba y para colegiarse lo hacía a través de lo que se llamaba la professio fidei, que era una profesión de fe que hacía, es decir, una promesa que el abogado hacía. Juramento, exactamente. Que hacía ante las escrituras, sagradas escrituras y un crucifijo y juraba lealtad al gremio. Entonces decía, ya cumplió la professio fidei o la profesión de fe, de lealtad al colegio, a los colegia. Que por otro lado, muy medieval esto de los gremios. Muy medieval, sí. Y precisamente en el siglo XIX, que perviven hasta nuestros días los colegios de abogados, como el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, pues son los que van a hacer presión ante el Ejecutivo, pues, para que ponga un remedio contra eso que llamaron la plaga de los tribunales, ¿no? ¿Y qué hizo Juárez al respecto? Por más él era abogado. Sí, Juárez emitió un decreto en ese mismo año, curiosamente el que se promulgó la Ley de Instrucción Pública, promulgó un decreto que, fíjate qué curioso, hay una colección que tú la conoces muy bien, una colección de la legislación del siglo XIX, que ahora incluso creo que está disponible en forma digital, pero creo que son 50 y muchos tomos, ¿no? Esa colección es de Manuel Dublán, ¿no? Bueno, y de Lozano, se llama la colección Dublán y Lozano. Ahí se contienen, te digo, en 50 y tantos tomos, pues todos los decretos y legislaciones. Y ahí se puede encontrar ese decreto de Benito Juárez. Y en las colecciones se les pone títulos a los decretos resumidos. Pues, se usa el título del decreto, pero se resume. Y este se llama Decreto de Agentes Intrusos. Es el título que se le pone. Agente intruso en los tribunales, pues era precisamente aquel que ejercía la carrera sin estar titulado, es decir, contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Instrucción Pública sobre profesores de derecho. Digamos que es la forma bonita de llamar a los huizacheros. Los intrusos, los agentes intrusos. ¿Está bien? Pues sí. ¿Y qué dice? Prohíbe ahí que los tribunales acepten pedimentos no firmados por abogados. Prohíbe, efectivamente, y en este sentido también es consecuente con una ley, la misma Ley de Instrucción Pública, en otro artículo, perdón, que se refiere a eso, a que no pueden litigar abogados sin título. Pero luego... Pues ¿y cómo probabas que tuvieras el título? ¿Con una cédula ya existía? Bueno, no era precisamente una cédula, sino el título mismo, y luego, desde luego, porque actuabas como abogado colegiado o adscrito a un gremio, ¿no? Además, normalmente se conocían a los abogados, ¿no? Y se sabía quién no era y quién sí era, ¿no? Hay una anécdota muy famosa de Don Corbatón, creo que es de Durango, que era un famoso tinterillo que ganaba pleitos y pleitos y pleitos contra abogados muy conocidos. Son un tinterillo eficiente. Un tinterillo eficiente, sí, no, si ganaban, esa es la cosa, que ganaban, no creas tú que siempre perdían. Y ganaban a veces a abogados prominentes, imagínate tú el descalabro social que eso significa, ¿no? Entonces se cuenta que va saliendo Don Corbatón y va un abogado muy propio, titulado, le dice, adiós, abogado sin título. Y le contesta Don Corbatón, burlándose de que le había ganado el pleito, adiós, título sin abogado, ¿no? Es decir, yo no tendré título, pero de abogado, pero te gano el pleito, ¿no?
Entonces, claro, eso era un oprobio al gremio de abogados. Eh, y claro, también Juárez previó en este decreto que algunos, digamos, criterios para identificar cuando un tinterillo actuaba en tribunales. Decía, si actúa en tribunales sin estar titulado una vez, tendrá esta multa. Si una segunda vez, esta multa. Y una tercera vez, esta otra multa. Pero los tinterillos, perdón, pero en el plazo de un año. ¿Por qué en un año? Es decir, la ley marcaba una tolerancia de permitirle al tinterillo que se presentara en tribunales cobrándole la multa si lo descubrían, pero hasta por una tercera vez en un año. Entonces encontraron la forma de hacer las chicanas, que de pasada te digo que en la prensa del siglo XIX. Bueno, también está Santo Domingo, ¿no? Que siempre te puede permitir hacer un título falso. Bueno, sí, bueno, no existía en aquella época esa posibilidad de imprenta pero pues, ya ves que no la necesitaban. No. Te decía de las chicanas, en la prensa del siglo XIX normalmente se les acusa a los tinterillos, hay muchas palabras que ya se ha perdido su uso, que eran, por ejemplo, de llamarles rábulas o chicaneros. Un rábula es un señor que hace trampas en los juzgados, un abogado tramposo. Para prolongar el juicio, ¿no? Exacto, concretamente esa es su habilidad. De tal forma que brincaras el año. Del rábula, claro, sí. Claro, cumplías el año o desfasabas meses. Y la palabra chicana, que también se utilizaba, es una palabra francesa, chicaner, que quiere decir precisamente trapisonda o trampa. O irse por los intersticios de la ley, el que es muy habilidoso para encontrarle resquicios a la ley y por ahí colarse para salirse con la suya. Eso es una chicana, ¿no? Abusar de los lagunas o de los, como te digo, de los resquicios que siempre habrá. Normativos que siempre claro. habrá, ¿no? Esa es la famosa palabra chicana, ¿no? Que hay gente que cree que se refiere a algo que tiene que ver con mexicano, chicano. No, sí, suena eso. Suena a eso y no, es una palabra francesa que significa eso, chicaner, que significa trapisonda, ¿no? Qué simpático. Y entonces ya, digamos que pudieron brincarse esta prohibición de la ley dándole la vuelta, ¿no? Te esperas un año, pagas tu multa. Sí, y además lo que decías tú al principio, María, pagar un abogado, insisto, era muy difícil. Yo creo que es admirable que Benito Juárez haya querido crear o el Estado mexicano a base o a golpe de leyes y decretos. Es admirable, digo, porque la ley no solo es performativa, la ley no solo recoge la realidad y la formaliza, sino la ley también es configurativa. De la realidad. Como decía Platón, la ley educa, ¿no? La ley crea realidades nuevas. Sin embargo, creo que eran leyes que tenían poca sintonía con la realidad. Totalmente. Porque si estos huizacheros existían es porque eran una necesidad social. Exactamente. Mira, la expresión administración de justicia no es lo mismo que impartición de justicia. Impartir justicia en el sistema antiguo, es que el juez pondera, valora, se convence o se forma lo que se llama una convicción y luego dicta una sentencia. La administración de justicia no es eso, no es la impartición ponderativa y diferenciada. Es burocratizar la justicia. Es la igualación de lo distinto por medio de sentencias iguales, iteradas, así como si fuera como la película esa de Chaplin de tiempos modernos, ¿no? En la que va haciendo
se convierte en una cosa, ¿verdad? Sí, sí. Un poquito es esa cosificación. Querer igualar artificialmente lo que es desigual. Lo que es desigual, ¿no? Y cosificar, por tanto, la actividad del juzgador y del abogado. Todo eso era ideal, ¿no? México estaba creciendo, la urbanización estaba aumentando y Juárez quería crear a México, ¿no? O mejor dicho, creó ese México moderno, pero lo creó legalmente. Lo que sucedió, ¿verdad? Colateralmente o en la periferia de ese mundo normado, digamos, pues es el mundo del ser. el mundo del ser y el mundo de un país pobre. Sí. Además hay que acordarse que toda la idea de administración de justicia con la que se creó el Estado mexicano en el siglo XIX es copiada de Francia. Es lo que te iba a decir, es francesa. Sí. Entonces tú tráete París a México, al México de 1850, pues imagínate. Más artificial todavía. Más artificial todavía. Hay un principio del derecho antiguo que a mí me gusta repetirlo siempre porque me parece así como derecho es una regla de derecho, me parece clave para entender muchos procesos históricos, que dice en latín sumum jus summa injuria. Cuando tú creas quieres configurar una realidad con una ley tan perfecta, tan bien hecha, pues lo que estás propiciando es que, como la realidad no es esa, pues la sociedad finalmente va a buscar por dónde flotar, por dónde sobrevivir. Entonces, sumum jus summa injuria quiere decir a mayor cantidad de leyes y a mayor perfeccionismo de la ley, pues va a haber más corrupción. Claro. Entonces, claro, aquí había un desfase entre lo que el decreto de Benito Juárez, que decía que no ejercieran el derecho los agentes intrusos o abogados sin título, y gente... Y la necesidad social de acudir a ellos. Sí, sí, no, porque ¿quién en su sano juicio acude a un tinterillo teniendo un abogado a buen precio a la mano? Ah, bueno, claro. Pero no era el caso. Claro. Entonces, el que va a tratar de zanjar y de resolver esa situación, pues es Porfirio Díaz, como comprenderás, pues muchos años después, precisamente a instancia de algunos miembros del Ilustre y Nacional, del Colegio de Abogados, que decían que la solución para extirpar esa plaga de los tribunales, terrible peligro, ese peligro de los tribunales, pues era crear lo que se llamaba abogados de pobres. Los abogados de pobres, que hoy día es lo que se conoce como pues, una prestación del Estado, la Defensoría de Oficio. Y en principio no estaba mal la idea. No, pues era la solución, es decir, conseguir o facilitar a los abogados o a gente sin tantos recursos que concluyera la carrera de Derecho y que prestara sus servicios con un sueldo digno. Pagado por el Estado. Pero pagado por el Estado, como ejerciendo la subsidiariedad famosa, ¿no? Que tiene que ejercer el Estado. Claro, la Defensoría de Oficio, pues fue la solución, ¿no? La que logró que la gente acudiera a un abogado por su baratura, como decían en el siglo XIX, pero con una buena formación. Aquí el problema es qué tan buena formación, ¿no? Porque todo tiene un costo, ¿no? Tú bien sabes que la carrera de Derecho pues tiene unas exigencias, ¿no? Si tú quieres bajar un poquito para el nivel de exigencia, digamos así, para producir un mayor número de abogados, pues estás afectando a la cultura jurídica. Así es. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues implica problemas de corrupción, problemas de administración de justicia viciada, problemas pues todos los problemas que lamentablemente tenemos hasta nuestros días y quizá en muchos aspectos agravados. Probablemente, tú me corregirás, se solucionó en la forma el problema, porque ahora ya todo abogado que litigue debe tener un título. Creo que había una excepción en el derecho penal, pero de ahí en más un título. Ahora la cuestión es ese título, ¿qué tan valioso es? Sí, así es. ¿Qué representa ese título? ¿Qué representa? ¿No? Luego, claro, tenemos hoy día
problemas de escuelas que... bueno, yo ahí no tomo partido, ¿eh? No. Porque después de haber leído todos estos textos contra los tinterillos, huizacheros y coyotes, si uno piensa en la actualidad que hay escuelas, que ha proliferado las escuelas de derecho y que a veces dan títulos con casi con año y medio de estudios o con veranos, ¿no? Yo antes lo criticaba. Sí, como inscríbase y no se muera. Así es, así es. Yo antes lo criticaba y era un crítico ferviente de las llamadas escuelas patito. Ahora me he vuelto, después de esta experiencia histórica del tinterillo y etcétera, pues me he vuelto un poco más cauteloso al hacer juicios sobre esas escuelas. No porque esté yo a favor pero de te que se preguntas baje hasta el qué nivel. punto son una necesidad ¿Hasta social? qué punto son una necesidad social? Lo siguen siendo, ¿no? Sí. O que todos los abogados, la pregunta sería, ¿tendrían que tener un título y una maestría y unas especialidades en Harvard? ¿No? Claro. Y además, ¿quiénes se lo pueden permitir? ¿Quiénes se lo pueden permitir y cuántos abogados necesita el país, etcétera, ¿no? Ese es otro tema. Todo un tema. Gracias, Salvador. Vamos a un corte brevemente y regresamos. No se vaya. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas, platicando sobre abogados, tinterillos y huizacheros con Salvador Cárdenas. Salvador, ¿cuál era la cultura jurídica del siglo XIX? Bueno, la cultura jurídica, yo diría, a ver, habría que ver qué entendemos por cultura jurídica, desde luego, ¿no? Me imagino que te refieres a la cultura del abogado. Sí, a la del abogado. Sí, bueno, pues había, digamos, dos tipos de cultura. Estaba el abogado, digamos, altamente preparado, pero fíjate que ocurrió en el siglo XIX un fenómeno que en esta época de la que estamos hablando, de la creación del Estado moderno mexicano, ocurrió un fenómeno que alteró absolutamente la cultura jurídica en sentido amplio, es decir, la cultura jurídica mexicana y la cultura jurídica del abogado. Me refiero al fenómeno que tú muy bien conoces, María, porque tú, además de ser una excelente abogada y una perito traductora, eres una historiadora del derecho y una magnífica profesora de historia del derecho. Digo esto a propósito porque luego nadie presenta a los presentadores, ¿verdad? ¿Quién presenta a los presentadores? Inspirada en ti. Pero tú, como te decía, como tú sabes, la codificación, me refiero, fue un fenómeno que alteró todo, porque así dicho de manera breve, pues la codificación es algo que surge precisamente en la época de Juárez, en los años 1850 a 60, ¿no? Se crean los primeros proyectos codificadores y luego ya viene todo un proceso de códigos. Y a ver, dicho de manera muy sencilla, para el público que no ubique bien esta época y este proceso histórico, la codificación es que antes de la codificación, el abogado citaba en los juicios pues cualquier autoridad. Lo mismo le daba que citara a Sócrates, que a Cicerón, que las leyes de las partidas. Todavía en la época de Porfirio Díaz se citan en México las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Sí. Que citar el derecho intermedio, el derecho patrio, el derecho reciente o el derecho francés. Incluso, fíjate tú, yo me he encontrado expedientes muy interesantes que reflejan esta cultura de la que me hablabas tú. Por ejemplo, hay uno donde que es un amparo por cuestiones de calumnia, y esto lo leí yo, está en el archivo histórico de la Suprema Corte, un amparo donde el abogado, que me parece que es de Texcoco, le compara la calumnia al juez y al juez de distrito. Le presenta el escrito donde compara la calumnia con un cuadro del Renacimiento, me parece que es de Tiziano o de Botticelli, se me va en este momento, creo que es de Botticelli.
un cuadro sobre la calumnia, la mentira, y empieza a comparar los personajes de esa pintura con el caso que está defendiendo. Lo que te quedas admirado es que pasas una página y otra, y sigue hablando del cuadro. Es una maravilla. Imagínate tú que actualmente alguien comparara un cuadro de Picasso con... Sí. o que citara en un amparo, que lo pueden hacer y lo hacen, quizá, ¿no? Sí. Pues citar algún texto antiguo o pero no, normalmente la tendencia es a citar nada más la ley. Aténgase a lo que dice la ley, y si el hecho se subsume en el supuesto normativo. Porque además nada más tiene eso valor hoy. Hoy, así es. Pero antes de la codificación, es decir, hasta 1870, que es cuando ya, el 70, vamos a decir, hasta antes tú podías citar lo que fuera. Había juicios orales, imagínate tú, que duraban horas, al grado de que, pues, como en aquella época no había ni cine, ni Netflix, ni, ni juegos de salón, nada, ¿no? Entonces mucha gente iba como en las cortes de Asises en Francia, iba a los juzgados a escuchar. A manera de entretenimiento. Sí, porque pues hacían llorar al público. Acuérdate tú que los jurados populares existían en México. Sí. El jurado popular es gente del común que dicta un veredicto de inocencia o culpabilidad. No dicta sentencia porque no tiene el conocimiento de la ley, pero solamente a émulo del common law. Así es. Y claro, a ellos, pues, el abogado se dirigía para convencerlos por todos los medios posibles de su causa. Y claro, como era gente del común, el jurado popular, había amas de casa, había farmacéuticos, no era gente que supiera derecho. Entonces el abogado, para sacar de ellos su veredicto a favor del cliente, pues los hacía hasta llorar. Con lo cual, tú imagínate, uno, la perorata y la cultura y los latinajos y los poetas y todo lo que citaba. Y dos, el tiempo que duraba un juicio de esos. Yo me he encontrado... Pero así que hasta no convencerlos, no los dejaba seguir. Bueno, yo me he encontrado juicios de hasta 8 horas, ¿no? Imagínate tú, la gente, pues, yo creo que se dormía un poco, un rato, sí. El abogado seguía hablando, ¿no? Se deshidrataba. El asunto es que son conocidos esos juicios. Y hay algunos que he estudiado, Elisa Speckman, que se ha ocupado de estos temas muy bien, muy acuciosamente, como todo lo que hace ella. Y claro, pero llega un momento en que el código lo que va a hacer es, pues, reducir las posibilidades de toda esa palabrería, de toda esa retórica, que también hay que entender los tiempos, ¿no? Sí, claro. Había más tiempo en aquella época, había menos concentración urbana, por tanto menos casos litigiosos, por tanto más calma, menos prisa, todo era más lento. Claro, cuando las ciudades van creciendo, hay más casos litigiosos, pues ya no se pueden dar ese lujo de oír a un abogado citar las églogas de Virgilio y la obra de Cicerón y no sé qué, ni a Botticelli. Entonces, la codificación frena esta cultura o este afán del abogado de poseer unos conocimientos que le serán útiles en la práctica de su profesión. Con lo cual, pues cuando entran los códigos, ¿qué es lo que pasa? En el código ya se contiene, según la ideología de la codificación, todo el derecho en una rama mercantil, civil, penal, todo el derecho. Por lo cual ya no tienes que estar citando a ningún autor ni a ningún sabio antiguo. Se pierde la necesidad de que el abogado sea culto. Y se prefiere que sea un buen técnico del derecho. Un buen técnico que conozca bien la ley. Sí, esto facilita la presencia del tinterillo, porque ya bajamos, digamos, el nivel de discusión, ¿no? Ya el tinterillo no se va a enfrentar a una cita en latín o a textos que no sabe rebatir. Bajamos el nivel de la discusión y pusimos a todos a discutir en torno a la ley.
puntos, al artículo y a la fracción. Fíjate que tengo aquí el texto, esto es de un librito muy curioso de 1883, que se llama Diccionario para uso de los tontos o aspirantes a hombres políticos. Está publicado en México en 1883. Y te lo voy a leer, es un textito muy pequeño donde habla, fíjate, de 1883. Ya llevaba México un tiempo en que a los abogados les habían cortado la lengua por la codificación. Ya México llevaba un tiempo en que la cultura jurídica se había rebajado a un nivel meramente legal en el que se enfrentaban abogados y tinterillos. Y este autor echa de menos pues aquel abogado de los tiempos antiguos y escribe lo siguiente: el abogado, hombre que traducía del francés, es decir, el abogado anterior a la codificación, que traducía el francés con ayuda del diccionario, que había leído en la Historia Universal de Anquetil y que poseía en su biblioteca los Incas de Marmontel al lado de la Casandra. Era un fenómeno de sabiduría, una especie de Pico de la Mirándola en la sociedad mexicana. El abogado que sabía de memoria la Cuarta Catilinaria de Cicerón, que había comentado la Instituta de Bártolo, estudiado el derecho natural de Inesio y leído a hurtadillas y a riesgo de pasar por hereje el contrato social. Está escribiendo ya este abogado en el finales del 19 con nostalgia. Claro. De un abogado que ya se fue. ¿No? Sí. Ya, pues ese abogado que tenía esa biblioteca, pues ya se fue. Yo les decía a mis alumnos hace años, cuando daba clase en la licenciatura en la Panamericana y luego en la Libre de Derecho, yo les decía que los abogados antiguamente tenían grandes bibliotecas, porque las necesitaban y porque las usaban. Eran famosas, incluso tenían sus exlibris para que supieras que era de Pablo Macedo, Claro, de Luis de la Sierra. Claro, y además eran familias de abogados. Familias de abogados, claro. Unas bibliotecas que además muy bonitas, porque acuérdate que los libros estos antiguos se empastaban en piel, con sus tejos dorados y tal. Y alguien decía, eran libros para hojear con H y sin H. Así es. ¿No? Porque se hojeaban y los veías. Se hojeaban, sí. Eran bibliotecas muy bonitas, ¿no? Y yo les decía a los alumnos que ahora, de broma, ¿no? Pero ilustro un poco, decía, ustedes ahora tienen fotocopio bibliotecas, ¿no? Así es. Engárgolo fotocopio bibliotecas. Porque, pues, y eso en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y además se los decía hace 15 años o 10 años. Creo que ahora con los sistemas digitales ni siquiera sacan fotografías. Han de tener pues, en su teléfono, su biblioteca ahí. Pero bueno, sí se extraña esto. ¿Qué es lo que pasó? Pues que sí se abandonó ese afán cultural del abogado. Y pues incluso hay algún abogado de finales del 19 que dice, ganó el tinterillo. Y habla de una cultura, dice, tinterillesca. Es decir, ganó el embrollo, ganó el derecho, el lenguaje fácil. Los tecnicismos. El tecnicismo, pero un tecnicismo además no muy bien argumentado, ¿no? Si a eso le añades... traigo aquí otro, si me permites, nada más. Por favor. Otra notita. Le añades que en 1880 se reformó el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. Y contemplaba este código pues una clara limitación a la grandilocuencia del abogado. Fíjate lo que dice el código, en el artículo 448, fracción quinta, insisto, del Código de Procedimientos Penales de 1880. Dice que tanto los abogados como el Ministerio Público deben establecer acusación y defensa, fíjate, en términos precisos y claros, con la debida distinción de los capítulos, leyes y fracciones en que apoyan su dicho, limitándose en ambos casos, dice literalmente, a analizar lógicamente los hechos. Y ahí mismo, en la fracción sexta, se dispone, te leo la cita,
el defensor hará su defensa absteniéndose de toda declamación o apelación al sentimiento de los jurados. Es decir, y luego ya... Cállese y fundamente. Cállese y fundamente, Sí. al grado de que, bueno, en algunos juzgados existía el mallete, que es ese... Ah, sí, sí. El martillo ese con el que se da el golpe, se llama mallete de la judicatura, que tiene un origen en la masonería, de marcar abierto el espacio, etcétera. Pero en otros se usaba la campanilla. Y se decía que el juez, y pues lo dicen los periódicos, que en cuanto el abogado traspasaba los límites de lo que está dicho aquí, que es limitarse a analizar lógicamente los hechos y subsumirlos en la ley, es decir, en cuanto citaba a Píndaro o a Inesio o a quién o todo esto que dice aquí, o la historia universal de Anquetil o a los incas de Marmontel, se acabó. Martillazo. Martillazo, campanilla, se acabó. Entonces surge una polémica muy interesante de los abogados diciendo, hombre, pero es que hay cosas que no se pueden defender. Y concretamente hay valores humanos que no se pueden defender solo citando las fracciones y los artículos y aplicando esa especie de silogismo perfecto de que la ley, el hecho y luego la conclusión de la defensa para que se dicte la sentencia en esa misma forma de silogismo perfecto. Dice, muy por válido, ejemplo, además, la claro, protesta, sí, muy sí. válida. Y ponen este ejemplo. Dice, decía Luis de la Sierra, que era del Colegio de Abogados, de este Colegio de Abogados. Decía Luis de la Sierra en 1882, por ahí, tiene unas publicaciones muy interesantes en los periódicos, que dice, bueno, pero ¿cómo voy a defender, por ejemplo, a una persona que mató en duelo? Acuérdate que el duelo en el siglo XIX... Sí, estaba admitido. Tolerado. Tolerado. Yo, por lo que he visto en las fuentes históricas de la Suprema Corte, que revisé muchos documentos que se trataran sobre duelo, yo llego a la conclusión de que el duelo sí estaba contemplado como homicidio. Sin más, era homicidio y si era un duelo tal, pues está calificado, ¿no? Pero fíjate qué curioso, Guillermo Prieto, que ya sabemos el papel que jugaba como intelectual y creador del Estado mexicano en la época de Benito Juárez, elaboró un código del duelo mexicano, pero no te imaginas, está publicado luego posteriormente, no sé si lo publicó Miguel Ángel Porrúa o alguien, pero está publicado, yo lo tengo en fotocopias, el código del duelo, el Código Nacional del Duelo, ¿verdad? Y fracción 1, qué armas se utilizan, tal, porque era una práctica muy habitual en México. Común. Muchos problemas se resolvían pues por el duelo, ¿no? Si iban saliendo del teatro y alguien le decía algo a tu esposa, pues tú hacías lo que se llamaba el riepto, ¿no? Sí, con la cachetada con guante blanco. Con guante blanco, y entonces se fijaban las armas, los padrinos, tal. Oye, habemos de hacer un programa sobre el duelo. Sobre el ¿Parece? duelo, sí. Porque da para muchísimo. Sí. Bueno, nada más te digo que lo que se hacía era tolerarlo. Y la pregunta que se hacía Luis, el abogado, era, ¿y cómo voy a defender a alguien que mató en duelo si lo que lo puedo defender para atenuar el rigor de la aplicación de la pena o atenuar la pena es defender el honor? Claro. ¿Cómo quieren que defienda el honor? ¿Verdad? Si me cortan legales. la lengua con puros preceptos legales. Bueno, esto es la cultura jurídica de la que me preguntabas. Esta es la cultura jurídica que extraña Luis de la Sierra, que extrañan los abogados de finales del 19, de lo que fue el abogado bien formado y ya no era. Y cómo se había rebajado la cultura al nivel tinterillesco. Es decir, antes lo que estaban diciendo a finales del 19 era, a mediados de siglo, la diferencia entre un abogado y un coyote era muy clara. Nada más había que oírlos. Claro. Pero ya para finales del 19, la ley estableció unos límites muy claros para moverse solo en un lenguaje muy técnico y muy legalista, ¿no?
Gran tema, gracias Salvador, gracias por haber compartido con nosotros. No, nada, al contrario, hombre. Estos temas siempre además son muy interesantes. Mucho, ¿no? y muy amenos. Y amenos. Gracias a usted por su atención. Los esperamos en la siguiente emisión de Entre Juristas.